Estamos muy agradecidos, hermanos, porque el Señor todavía nos permite estar en comunión unos con otros. Reciban saludos, hermanos, todos nuestros hermanos y amigos en Cristo. También reciban una felicitación todos aquellos que la pandemia no ha sido un impedimento para tener comunión con Dios. Y digo esto, hermanos, que nos están escuchando, porque todo aquel que desea tener comunión con Dios, hermanos, lo buscará. Y no precisamente, hermanos, en un templo, sin menospreciar de ningún modo la casa de Dios, donde es un privilegio congregarnos todos juntos en armonía, y que lo ansiamos, que de aquí a un tiempo no muy lejano, hermanos, nos podamos nuevamente juntar y estar todos juntos en armonía, cantando y alabando al Señor. Por esa razón, hermanos, el que es fiel, el que acostumbra a tener comunión con Dios, hermanos, fielmente lo buscará a través de su palabra y a través de la oración que nos une con Él. Entonces, hermanos, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. De hecho, hermanos, menciono esto porque ha habido algunos hermanos que han acostumbrado a obedecer al Señor a través de sus diezmos y ofrendas. Y esos hermanos, que son más de 3, me han preguntado que qué van a hacer respecto a sus diezmos que ellos han separado para el Señor. Y yo les he dicho lo que nosotros hemos hecho, mi familia y yo hemos hecho. Que en nuestros cultos familiares, cuando tenemos los diezmos, hermanos, nosotros allí en nuestros cultos familiares hacemos una oración y le ofrecemos el diezmo al Señor. Y después de esto, hermanos, al terminar nuestros cultos familiares, ya en un tiempo prudente, día lunes, día martes, no lo sé, algún tiempo prudente, entonces llevamos los diezmos y se los hacemos llegar a la casa de la hermana tesorera de la iglesia, que es la que resguarda lo que nosotros ya hemos ofrecido al Señor. Ella lo resguarda. Esto es lo que nosotros hacemos con respecto a los diezmos del Señor, mi familia y yo, y eso es lo que le hemos dicho a unos hermanos, y eso es lo que unos hermanos han hecho. Si alguien quiere, hermanos, o tiene una situación similar, hermanos, entonces sepa lo que usted puede hacer. Entonces, hermanos, estamos nuevamente predicando la palabra de Dios. Ese es el objetivo de esta noche, para que todo aquel, hermanos, que desea alimentarse de la palabra de Dios, mientras todavía hay tiempo, hermanos, y que Dios es muy bueno y que a su tiempo manda su palabra, entonces lo puede hacer. Nadie tendrá, hermanos, algún impedimento, gracias a Dios, hermanos, para no escuchar la palabra de Dios. Así es que el tema de esta noche, hermanos, lo titulamos Dios es bueno. Dios es bueno. Y me gustaría que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 24 al 26, hermanos. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 24 al versículo 26. Ahí hay 3 versículos, hermanos, que hablan en la palabra de Dios del concepto que alguien tiene del Señor. Y dice el versículo 24, dice así: síganme ustedes, hermanos, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo 25, 24 dice así: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? En estos textos, hermanos, vamos a tener la palabra del Señor en esta noche, cuyo título es Dios es bueno. Vamos a orar, hermanos. Acompáñenme ahí donde nos escuchan, hermanos. Inclinen sus rostros y oremos al Señor. Padre celestial y Dios bendito, en estas horas, Señor, de la noche, venimos ante tu presencia junto con mis hermanos en que estamos en comunión por este medio en espíritu, Señor.
Te rogamos, Dios mío, que tú vivifiques tu palabra, que la gloria sea para ti, que nos alimentes a mí y a mis hermanos. Señor, que tú seas, Señor, el que hagas fructificar tu palabra y que toda la gloria y la honra sea para ti. Señor, bendecimos y alabamos tu nombre y te entrego mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, todo mi ser para que tú lo uses. Alabado y glorificado seas. Y nuevamente, Señor, la gloria es tuya. A ti te pertenece y a ti te la damos. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Hermanos, si se dan cuenta, en estos textos que nosotros hemos visto, hay una diferencia, hermanos, entre el versículo 24 y el versículo 26. Aparentemente, hermanos, dicen lo mismo, pero no es así, hermanos. Hay una diferencia muy importante que se debe notar. Si se dan cuenta, hermanos, cuando nosotros leemos el versículo 24, dice el texto: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Ahora, hermanos, si usted lee el versículo 26 y se pone usted a analizar, verá una diferencia, y una diferencia grande. Dice el versículo 26: respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Si se dan cuenta, hermanos, hay una diferencia, que la diferencia radica en que el versículo 24, hermanos, habla del concepto que tiene el siervo que había recibido un talento, el concepto que tiene el siervo de su señor. Y el versículo, en cambio, el versículo 26 habla el Espíritu Santo de su propia persona. Y allí hay una frase que en el versículo 24 hay una frase adicional que usa el siervo que recibió un talento. Si ustedes lo notan, la frase adicional en cuanto al concepto que él tiene de su amo dice: sabía que eres hombre duro. Y en el versículo 26, el Espíritu Santo jamás secunda ni confirma esta frase que usó el siervo malo de la personalidad de su amo, si se da cuenta. Es decir, ahí solamente dice: sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Pero nunca jamás secunda cuando dice: Señor, conocía que eres hombre duro. Nunca lo secunda, hermanos. Lo que sí secunda y sí confirma el amo de su persona es la segunda frase que usó el siervo malo. Y dice la palabra del Señor: sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Qué increíble entonces es esto, hermanos. Y es increíble para notar y para meditar por qué el Espíritu Santo lo pone así. Y le voy a poner, hermanos, un ejemplo. Es como un ejemplo cuando una mujer X, póngale usted un nombre, esa mujer X le dice a otra mujer que tiene un esposo, que ve o que mira que su esposo es demasiado especial, y le dice: oye mujer, yo creo que tu esposo es demasiado especial y que es duro contigo. Yo veo que tu esposo es un hombre duro. Oye mujer, seguramente estarás sufriendo con tu esposo. Seguramente, quién sabe cómo te tratará. A lo mejor tu esposo es mezquino contigo. Entonces la mujer le responde, hermanos: se ve que no conoces en nada a mi esposo. Tú tienes un concepto de mi esposo. Y que los conceptos que tienes de mi esposo están demasiado errados, por cierto. Y que te has prejuiciado demasiado de mi esposo. Porque aunque no te has dado la tarea de conocerlo, si supieras que él es tierno conmigo en casa, si supieras que él en casa me abraza y me aprecia en nuestra intimidad, si supieras que me ha sacado a pasear, no creo que eso signifique que es un hombre duro. Si supieras que le gusta disfrutar con nosotros, si supieras que abraza a mis hijos y que los ama,
Entonces no creo que eso sea un hombre duro. Y que de tiempo en tiempo se muestra cariñoso con nuestros hijos, ya que además de abrazos y muestras de cariño, les recompensa con detalles que a mis hijos les encantan. Eso que tú le llamas duro es porque no lo conoces y confundes su dureza con su diligencia. Confundes su dureza con la presteza con que hace las cosas, con lo ordenado que hace sus cosas. Confundes con las cosas que le gustan a él hacer rectamente. Tú tienes un concepto errado de mi esposo. Tú tienes un concepto de que él no le gustan las mentiras. Y cuando escucha mentiras y detecta mentiras, solamente se retrae y al contrario, la censura. Yo me imagino que entonces tendrás un concepto errado de mi esposo. Tú piensas que él nos trata mal. No, déjame decirte que a mi esposo le gusta que se hagan las cosas con verdad. Confundes su rudeza con la virtud que tiene en ser esforzado y valiente. Déjame decirle que yo sí lo conozco. Y sé quién es mi esposo. Sé que es un hombre bueno y que mientras más lo conozco, más me enamoro de él, dice la esposa a la otra mujer. Y lo que tú dices que es difícil vivir con él, que seguramente sería difícil vivir con él, y que sus leyes para mí y para mi familia, déjame decirte que han sido de mucha bendición, y que mis hijos han aprendido muchas cosas de él, y que debido a su actuar de mi esposo, su seguridad para mí y para nuestros hijos han ido mejorando cada vez más. Y mis hijos, me doy cuenta que no temen a mi esposo, sino que lo respetan y que lo aman y que le dicen: papi, te queremos. Ellos quieren a su papá. Y ahí me doy cuenta entonces que ese hombre no es un hombre duro. Hermanos, exactamente esta es la descripción. Es lo que está sucediendo en la vida de muchos cristianos. Con respecto a Jesucristo, mis hermanos, nuestro amo, que nos hemos prejuiciado contra Él, como muchas veces nosotros erramos prejuiciándonos contra las personas y los juzgamos conforme a nuestra apariencia y sacamos una lista de juicios contra las personas sin darnos la tarea a conocerlos. Y eso es lo que está sucediendo, hermanos, en la vida de muchos cristianos con respecto a Jesucristo, nuestro amo, que nos hemos prejuiciado contra el Señor y decimos que sus caminos son difíciles, porque Él es un hombre justo y que no perdonará y que no hará cosas y que nos castigará y quién sabe qué nos sucederá si nosotros erramos con Él. ¿Qué concepto errado tenemos de nuestro Dios? Y que nunca nos hemos dado la tarea de conocerle las bondades que Él tiene para con nosotros. Del que por naturaleza es magníficamente bueno. Él es Jesucristo. No te has dado la tarea de conocerlo, ni entrar a sus caminos, porque has tenido temor de su palabra, has tenido temor de su verdad, has tenido temor de obedecer su palabra. Por eso no lo puedes conocer, no le has seguido sus pasos y no puedes entender porque no has conocido todo lo bueno y toda la miel que se disfruta al caminar con Él, detrás de Él, y que te llevará por sendas de justicia y su ley es verdad. No te has dado la tarea de conocerlo. Por eso dices con mucho error que Él es un hombre duro. No. Mi Dios no es duro, mi Dios es bueno y sus caminos deleitosos y paz. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versículo 17, mis hermanos. Proverbios 3, 17, dice la palabra del Señor así: sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Pero es lo que tú no tienes, porque no te has dado la tarea de conocerlo.
ya se te volvió un vicio estar prejuiciándote con las personas. Ves a una persona y enseguida lo catalogas porque te guías de vista. Ves a una persona y enseguida tratas de analizarlo porque te crees muy sabio o muy sabia. Y enseguida ya lo analizaste y dijiste, este seguro debe de ser así. ¿Qué error tan grande tiene tu alma? Y así es lo que pasa con aquellos que se guían de vista, conceptos errados. Te voy a decir un concepto más, mis hermanos, y me gustaría que, hermanos míos, ustedes entendamos juntos unos conceptos tan hermosos que habla la palabra del Señor. Déjenme decirles, hermanos, que si hay alguien que pueda dar una opinión certera del esposo, ¿sabe quién es? Efectivamente, la esposa. La esposa, hermanos. Sí, ella sabe quién eres. Ella sabe mis vicios. Ella sabe de qué picojeo. Ella lo sabe perfectamente bien. ¿Y saben por qué, hermanos? Ella sabe la clase de hombre que soy y que tiene como marido. Porque hay una ley que Dios puso. Los dos serán una sola carne. Y por esa ley que Dios puso en el universo, que no será abrogada, los dos serán una sola carne. Ella nos conoce perfectamente bien. Y ella, hermanos, no se le escapará lo que verdaderamente es su marido. Y cuando el marido es malo, hermano, la mujer misma se dará cuenta que erró con ese hombre. Porque ella sí lo conocerá, aunque él tenga otra apariencia, con el primo, con el sobrino, con el amigo, con los compadres, aunque se porte agradable y políticamente bueno delante de los otros, pero la mujer, la esposa, conocerá perfectamente quién es ese hombre, pues lo conoce íntimamente. Y ahí está el ejemplo de los siervos de Nabal. Los siervos de Nabal, hermanos, ellos conocían perfectamente a su amo. Y dice la palabra del Señor que en el libro de 1 de Samuel 25:17, que su nombre significa insensato, y dice la palabra del Señor que los siervos de Nabal tenían un concepto de él. Y en 1 de Samuel 25:17 dice la palabra del Señor que el concepto que tenían de Nabal es, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Ellos ya lo habían conocido, habían tratado con él. Pero a lo mejor Nabal había venido y le trataban de hablar y Nabal le respondía durezas. O intentaba hablarle, oye, déjame explicarte algo. No me expliques nada. Y a lo mejor intentaba decir, no me digas nada. Pero déjame explicarte, no me expliques nada. Y no le dejaban hablar. Dice, no hay nadie que le pueda hablar. A lo mejor podría ser que cuando llegaba a su casa, entonces ya no se portaba tan duro y a lo mejor era bueno con Abigail, pero no es cierto, porque la mujer efectivamente secundó cómo era su marido Nabal. Dice la palabra del Señor, hermanos, dice la palabra del Señor que la esposa confirmó por la ley que la esposa sabe quién es el hombre con quien vive. Ella dijo también, ahora en 1 de Samuel 25:25, dijo, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Hermano que me escuchas, déjame decirte entonces que hay leyes en la palabra del Señor que no serán abrogadas, que sirven para analizar muchas cosas. Así es que si hay alguien que pueda decir, es aquella mujer que ha conocido íntimamente a su marido y que le llama Señor. Así que tú no puedes hablar de alguien si primero no te has dado a la tarea de conocerlo. Tú no puedes hablar de alguien si no se puede hablar con él y si no te has dado ni siquiera la tarea de tratar de hablar con él. Es que parece, no tiene nada que hacer, que es pues parece. Tú tienes que darte la tarea de conocerlo. Así es el hombre malo, dice la palabra de Dios, se guía de vista. Y los prejuicios están en su corazón. Es por miedo. Sí, eso dijo, tuve miedo.
Así es la característica del siervo malo. Tuve miedo y escondí lo que me diste. Es más, sus palabras lo delatan, mis hermanos. Porque está diciendo, escondí lo que me diste. Entonces, aquel que dice que tú eres un siervo duro, le dio algo. Le había dado algo, una bondad, un talento. Se lo había dado. Aún no se fija de sus palabras, que aquel que para que él es duro, le ha sido dado algo, un talento, es malagradecido, porque no sabe apreciar lo que el amo le ha tratado de dar. No es capaz de apreciar lo que ha sido hecho en su vida. No ha sabido apreciar las bondades que ha tenido aquel que en su concepto dice que es un hombre duro. Dios es bueno y ha pensado bien para ti y para mí. Por eso habla mal de él, diciendo que es un hombre duro. Y es que esa palabra, hermanos, que vemos en Mateo capítulo 25, dice la palabra del Señor. Vean por favor, Mateo 25, versículo 24, dice la palabra del Señor así: pero llegando también el que había recibido un talento, es decir, llegó a la presencia del amo. Un amo que es serio, un amo que es diligente, un amo que es esforzado y valiente, es las características del Señor Jesucristo. Un amo que seguramente impone, un amo que nunca se dio la tarea de conocerlo, pero es bueno. Agarra y le dice: sabía que eres hombre duro. Y es que esa palabra es la única que pudo hablar en su presencia. ¿Y sabe por qué, hermano? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros si interactuamos con una persona que impone, por cobardía y a veces por hipocresía, solamente le decimos palabras suaves. Porque en su presencia solo pudo decir: eres hombre duro. Pero ¿cuánto habrá hablado y cuántas otras palabras que no se atreve ahora a decirle a su amo en su cara, pero que sí le dice a los otros? Y a lo mejor hasta los mismos de su familia le habla y les dice de su amo: eres un hombre duro. Ha tergiversado el concepto de su amo, corrompiendo todo lo que el amo es. Seguramente detrás ha dicho muchas cosas y su familia ha corrompido. Por eso, hermanos, dice la palabra del Señor que los hipócritas serán echados a las tinieblas de afuera, y será el lloro y el crujir de dientes, donde al final mandó el amo lanzar a este siervo inútil. Y el siervo inútil, dice el versículo 30, echarle las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Qué duro es todo esto, hermanos. Qué fuerte es todo esto. Ahora, esa es la primera parte. Ahora me gustaría, hermanos, enfocarme en el versículo 26. Porque dice la palabra del Señor, hermanos, que muy por el contrario, ahora el Espíritu Santo marca en Mateo 25, 26, una de las cualidades de lo que sí es el Señor, sí es Dios. Dice la palabra del Señor: respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Y vean, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Todos los seres humanos, hermanos, saben que Dios hace lo que Él le place. Y eso significa: sabías que ciego donde no sembré. Que Dios puede hacer lo que Él quiera. Que Él puede recoger donde no esparció. Que Él toma o quita la vida si Él quiere. Que Él bendice o destruye si Él quiere. Que Él hace vivir y que da vida a los que Él quiere.
Y sí es verdad este concepto, pero nunca dice que es un hombre duro. El Espíritu Santo jamás pone de su persona que es un hombre duro. Y esto sí lo saben los hombres. Por eso dice la palabra del Señor, ¿sabías? Sí, los hombres sí saben que el Señor puede hacer lo que quiera en su universo y que Él es digno, porque Él puede decretar leyes en todo este universo, porque Él es su creador. Y sí es verdad, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo Él lo creó para Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y Él, hermanos, puede hacer según le hace el beneplácito de su voluntad y como Él quiera. Y sí es verdad esto. Por eso es verdad. El Señor puede decir, mío es todo esto, míos son los árboles, míos son las plantas, mío es la tierra. Razón suficiente para decir al pueblo de Israel que vayan a la tierra de Canaán, donde está el cananeo, el heveo, el gergeseo, el amorreo, el jebuseo y todos los feos. Vayan allá, a esa tierra que yo se las doy a ustedes. Y cuando llegan allá, hermanos, resulta ser que llegan allá y está el cananeo, el amorreo y todos ellos. Y están allá y dicen, ¿qué hacen ustedes acá? Nosotros hace tiempo que estamos aquí. A mí no me interesa, dice Dios, mía es la tierra y su plenitud. Y ese es el lugar que yo he escogido para dárselo a mi pueblo. De ustedes no es la tierra y su plenitud, mía es. Así es que yo puedo hacer lo que yo quiero. Porque yo, dice la palabra del Señor, que tomo donde no esparcí, que ciego donde no sembré. El Señor es digno de hacer lo que Él quiere. Y con toda razón le estaba dando esa tierra al pueblo de Israel. Es más, dice el Señor, voy a llamar a las avispas. Y voy a traer a las avispas para que los picoteen, para que poco a poco se vayan yendo. Y el Señor lo hizo así. Y toda la tierra de Canaán fue dado a los hijos de Israel, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, mis hermanos. Él puede hacer con lo que Él tiene, lo que Él quiera. Si tú tuvieras una necesidad y se la pidieras al Señor, el Señor haría muchas cosas, pero no se la dará a aquellos que no le buscan. Tendría que haber en tu corazón no vanidad, para que el Señor te pueda otorgar cosas que parecen imposibles, pero para Él todo es posible. Así que en eso es verdad el texto. Por eso lo confirma el Espíritu Santo al escribir. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Es verdad el texto. Pero hay cosas, dice la palabra del Señor, que no le puedo explicar al siervo malo. Y por eso el Señor no lo habla en el texto. No se lo puede explicar al siervo malo y negligente. Malo, ¿por qué malo? Porque su vista es mala. Porque si tu ojo es malo, todo tu cuerpo será malo. Y negligente, porque ha escuchado la palabra de Dios, que debe de ser leída, que debe ser meditada, y es negligente porque no lo ha buscado. Es negligente porque se ha tardado mucho en obedecer la palabra del Señor para que su vida cambie, para que su familia cambie. Es negligente porque no ha obedecido los conceptos de Dios, de apartarse de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de avaricia y de idolatría y de muchas cosas. Es negligente, está pensando si todavía lo va a hacer. Es negligente porque no se ha dado la tarea de santificar su vida, de apartarse de las drogas cuando saben que las drogas es mala. Es negligente porque le han predicado mucho la palabra de Dios, pero se ha hecho tarde para oír y menos para obedecer. No ha obedecido a la palabra del Señor, por eso es negligente. Es malo porque se prejuicia rápidamente y a todo le busca error. Y a todo le busca defecto. Es malo. Aquel que dice que su Señor es malo, automáticamente también le dirá que el otro es malo, y que el otro es malo, y que el otro es malo. Solamente él o ella es buena. El necio es más necio que 7 que sepan aconsejar. Por esa razón, en el texto
solamente dice: ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? No le puedo explicar nada más a este siervo malo y negligente, porque no me conoce y no se ha dado la tarea de conocerme, ya sea por flojo o por miedo, ya sea por negligencia, por maldad. No se ha dado la tarea de conocerme. Si me conociera, cosas maravillosas aprendería, comprendería y le enseñaría, dice el Señor. Pero los que se han casado conmigo como esposo y esposa para conocerme, en ese sentido, porque han decidido obedecerme de corazón, a ellos me manifestaré y a ellos sí me daré a conocer, para indicarles que puedo hacer mi voluntad, lo que mi voluntad desea y le place. Pero ellos, como me conocen, les daré a conocer otras cosas más de mí: que soy un hombre bueno, que ellos van a ver mis cualidades, que verán mi bondad, que me van a ver con ternura, que conforme más me van a conocer, más dirán: mi Señor es bueno. A ellos sí me daré a conocer que soy honorable. A ellos sí les daré a conocer que hago las cosas con justicia. A ellos sí les daré a conocer que hago las cosas con orden, que a pesar de tener el poder de ser arbitrario, yo no actúo así, dice el Señor. A ellos sí les daré a conocer mi honorabilidad, dice el Señor, y mi justicia que van delante de mí. Daré a conocer que soy bueno, dice el Señor, aunque otros tergiversen sus actos. Fíjense, hermanos, aunque otros tergiversen sus actos. Y en el libro de Mateo, capítulo 20, hermanos, por favor, si ustedes pueden buscar allá en sus casas, en sus hogares, o donde quiera que se encuentren, Mateo capítulo 20, hay personas, hermanos, que tergiversan el actuar del Señor, aunque Él siempre es justo. Dice en Mateo capítulo 20, versículo 1, dice el texto, dice: los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, que equivale a 9 de la mañana, porque la hora primera, hermanos, vendría siendo las 7, que se cuenta a partir de las 6, 7, 8, 9 de la mañana es la hora tercera. Así es que dice: saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Pero de por sí, a los que habían ido en la hora del día, a las 7 de la mañana a trabajar, convino con ellos un denario. Y dice la palabra del Señor en el versículo 5, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, refiriéndose cerca de las 12 del día y de las 3 de la tarde. E hizo lo mismo, convino con ellos un denario. Y saliendo cerca de la hora 11, es decir, que eran casi las 5 de la tarde y aproximadamente iba a terminar, solamente faltaba una hora para que termine el jornal del día, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, ya el Señor llama de la viña a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, les dijo, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y los postreros se refería, dice la palabra del Señor en el versículo 9, que al venir el que había ido cerca de la hora 11, es decir, al que trabajó solamente una hora, recibieron cada uno un denario. ¡Oh! Un denario, nada más por una hora de trabajo.
Un denario que equivalía aproximadamente, según algunos datos, que equivalía a lo que vale un cabrito. Dice la palabra del Señor, dice en el versículo 10, y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, vean que comenzaron a decir, murmuraban contra el padre de familia. Y ese es el concepto que muchas personas tienen, hermanos, que tergiversan todo lo que el Señor hace. No son capaces de estar conforme a la palabra que salió de su boca y con el ofrecimiento que el Señor hizo. El Señor convino de un denario. Y dice la palabra del Señor diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Él es bueno. Jesucristo es bueno. ¿No es lícito para Él hacer lo que quiera con lo de Él? Claro que sí. Pero Él hará todo con justicia. Él hará todo con orden, hermanos. Él no corrompe sus órdenes. En la bondad del Señor, a pesar de cegar donde no sembró y recoger donde no esparció y que tiene derecho a hacerlo, pudiendo hacer esto y con derecho, pues Él es digno, no infringió sus palabras ni sus leyes. Y nunca lo hará el Señor. Cuando el diablo, la serpiente antigua, engañó a Adán, pudo él venir y darle orden a dos querubines, de los mismos que estaban ahí en el trono del Señor, y de hablarles y darles orden que aten a Satanás y que lo lancen de una buena vez al diablo, que lo lancen fuera al lago de fuego, y sabe qué, que sea atormentado por los siglos de los siglos, porque engañó a Adán de una vez. Pero el Señor no lo hizo. Pudo pedirle y darle poder al arcángel Miguel para que de una vez haga juicio contra el diablo, pero no lo hizo, porque es un Dios honorable, porque es un Dios recto, porque es un Dios de orden. Pudo haber mandado con una sola palabra de Él destruir al diablo y decirle a Adán, oye Adán, no seas tonto, no te vuelvas a dejar engañar, agarra, mira, vuelve, aquí está otra vez el Edén, aquí está todo tuyo otra vez, toda potestad, aquí está. Pero no lo hizo, porque su justicia y sus leyes son honorables y son rectas. En esa justicia del Señor y en esa honorabilidad que tiene, nuestro Padre Celestial debía salvar y debía rescatar lo que se había perdido en ese mismo orden y en esa misma justicia, en el mismo ámbito terrenal donde Adán perdió todo. En ese ámbito tuvo que ser introducido el Señor, porque Él es honorable. Por esa razón, hermanos, si tú me dices que Él es duro, no sabes lo que dices, porque Él tuvo que dejar su trono de gloria siendo Dios y se humilló hasta lo sumo y tuvo que venir en este mundo que de por sí estaba sucio, que de por sí había entrado el pecado y había contaminado toda la rueda de la creación, y aceptó ser más abajo que los ángeles y venir a nacer para ser introducido en el mundo, como dice Hebreos. En este ámbito el Señor creció y pudo utilizar su deidad, pero todo lo tuvo que hacer con orden, porque es honorable. Bendito sea su nombre. Que cuando Él comenzaba su ministerio, ¿sabe lo primero que hizo? Bautizarse, porque así se estaba definiendo como el Hijo de Dios. Y el diablo, al verlo, hermanos, lo primero que sucedió,
y va a leer en sus Biblias al iniciar su ministerio, es la tentación. Porque así como Adán fue engañado y fue quitado todo, como a un niño se le quita y es engañado, así el maligno intentó engañar a nuestro Señor. Y así el maligno trató también de tentarlo en su debilidad. Esperó Satanás que el Señor no comiera 40 días y 40 noches, y esperó el momento de su debilidad. Así es que Él sí que te conoce cuando has tenido escasez, te conoce cuando has tenido problemas, cuando has tenido falta de hambre. El Señor sí lo conoce. Y que sabe compadecerse, porque Él fue tentado en todo, mas sin pecado. Dice la palabra del Señor que el Señor aún así pudo haber tomado su deidad, pero no lo hizo. Pudo haber hecho que las piedras se conviertan en pan, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque mi amo y tu amo, hermano mío, es honorable, es recto, sabe cómo hacer las cosas en orden y con justicia. Y tú dices que es hombre duro, no lo conoces. Pero aquellos que Dios ama y aquellos que aman al Señor lo irán conociendo. E irán conociendo que para hacer las cosas con orden y con honorabilidad tuvo que ir a la cruz del Calvario. Tuvo que morir en la cruz del Calvario. Y fue golpeado, y fue lacerado, y fue lastimado, y una corona de espinas en su cabeza, y derramó toda su sangre al ser introducido una lanza en su costado. Y déjame decirte, mi hermano, que por esa razón el Señor quiso sufrir todo eso. ¿Sabes por qué? Por amor a ti, por amor a mí. Él es bueno. La palabra del Señor dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo hizo el Señor porque te amó, porque es bueno. Él te amó. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él pudo haber arrebatado al diablo otra vez toda la creación, por eso el mundo entero está bajo el maligno, pero Él pudo haberlo hecho, pero no lo hizo, porque tenía que hacerlo con honorabilidad y con orden. Así que cuando Él derramaba su sangre, sabía el Señor que por amor lo hacía para pagar tus pecados y mis pecados, porque solo a través de su sangre hay perdón de pecados. Y era necesario que Él la derramara por ti y por mí. Él es bueno. Y tú dices que Él es duro. Tú no conoces a mi amo. Tú no conoces a mi Señor. Y no solamente eso. Cuando el maligno y las potestades gritaban de alegría: ya murió al crucificarlo, ya murió. Los príncipes de este mundo nunca entendieron que el Señor llegaba abajo al Seol. Y cuando llegaba al Seol, hermanos, dice la palabra del Señor que la muerte saca su libro. Y oh sorpresa, es un libro limpio, porque tu libro y mi libro está sucio. Hay muchas cosas escritas malas, hay muchos pecados escritos, pero el de Él ninguno hay escrito. La muerte lo ve y ve que su libro está limpio. No tiene de dónde agarrarlo, porque la ley de la muerte es el pecado. Ahí está el poder de la muerte, el pecado, pero el Señor no hay esto. No hay nada con que acusarlo al Señor. Y entonces dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos que la muerte no podía ser retenido por ella. La muerte no lo podía retener al Señor. Así es que el Señor dice: has errado, por lo cual tienes que darme lo que me pertenece. Y en el libro del Apocalipsis dice la palabra del Señor que el Señor ahora tiene las llaves
y le quitó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y todo eso lo hizo porque es honorable, porque es bueno, porque es magnífico nuestro Dios, porque hace las cosas con orden. Él podía arrebatar al diablo, él podía matarlo, él podía destruirlo, pero no lo hizo así. Y por amor a ti, para pagar nuestras deudas, quiso hacer todo con orden. Ese es mi amo. Mientras más lo conozco, más lo amo. Mientras más conoces a este amo, si te dieras la tarea de conocerlo, te darías cuenta que es un Dios de amor, porque nos amó. Cuando sale el Señor, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Creo que ahora sí ya pudiéramos destruir a todos, si Él quisiera, pero Él dice, no, espérate. Ustedes que han creído en mí, prediquen el Evangelio. Un poco de tiempo en lo que voy y me siento a la diestra del Padre, y en lo que regreso, a ver cuántos creen en mí y me se dan la tarea de conocerme, que me conozcan y que también disfruten de que soy bueno y las bondades que les ofrezco. El Señor me llevará aquí, su vara y su callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mis angustiadores. El Señor me protegerá, el Señor me guardará. Déjame decirte que el Señor dice, espérate, prediquen el Evangelio. Por eso, mi hermano, eso tenemos que hacer. A cualquier persona, díganle que Jesús es bueno, que Cristo, en Él hay salvación. La religión te va a servir para muy poco, pero la relación con Cristo para todo sirve. Conoces al Señor, Él te conoce. Todas sus veredas son paz. Todo lo que Él ofrece es magnífico si te das la tarea a conocerlo. Cosas maravillosas verás cuando camines con Él. No es una religión, cuando camines con Él. Y todo comienza cuando propongas en tu corazón y decidas, Señor, voy a conocerte. Lo que dice tu palabra no lo entiendo, pero la voy a obedecer. Cuando tú decidas eso en tu corazón, a comenzar a caminar con Él, Él te dará a conocer su persona. Y cada vez más lo amarás. Cada vez te enamorarás más del Señor Jesús. Por eso todo cristiano que de verdad quiera conocer a Dios, a Jesucristo, tendrá que casarse con Él. Tendrán que ser uno con Él. A eso se refiere casarse con Él, ser uno con Él, para que Él te enseñe cuál esposa, cuál iglesia. Y comenzarás a vivir con Él, con sus leyes, con sus pisadas, y te mostrarás, y Él te mostrará sus bondades como esposo. Y lo conocerás y dirás que Él es bueno y magníficamente bueno. ¿Dónde está entonces el texto de este hombre que dice, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste? ¡Qué error y qué prejuicio tenía este hombre! ¡Qué raro tenía su concepto de decir, Señor, te conocía que eres hombre duro! Mi Señor es bueno, mi Señor es honorable, nuestro Dios es magnífico, hermanos. ¿Y sabes qué? Nunca nos va a dejar. Busca al Señor, decide en tu corazón obedecerle. Pon en tu mente que vas a tener una comunión con Él a partir de hoy. Pon en tu corazón decidir que le vas a obedecer. Dice la palabra del Señor que a quien Él se quiera revelar será dichoso. Tú sabrás si quieres conocer a ese hombre bueno. Te llevará de la mano, será bondadoso contigo, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Decide conocerlo. Él es bueno. Oremos, hermanos.
Padre celestial y Dios bendito, aquí está tu palabra. Te ruego, Señor, por mis hermanos, Señor, que han tenido un poco de negligencia, que tengas misericordia de ellos. Tus caminos son buenos. Tu carga no es pesada, tu carga es ligera. Ligera es tu carga. Tus caminos son deleitosos, tus veredas son paz. Las cosas que tú haces, cada vez, Señor, nos sorprendes. Si alguno de mis hermanos no se ha dado la tarea de conocerte, ponle en su corazón que desee conocerte. Toda la gloria, Señor, y la alabanza sea para ti. Bendice a cada hermano mío que haga una decisión ahí en su hogar, allá en su corazón, y que a partir de hoy, Señor, pueda decidir conocerte para decir que eres bueno, Señor. Y cuando pasen los años y al conocerte más y más, cada vez se enamoren más y decir que eres magníficamente bueno. Alabado y glorificado sea, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga.